Hola, buenas noches y bienvenidos nuevamente a Rock and Caffeine en su episodio número 5, en el cual vamos a hablar de los rockeros que están verdaderamente locos. Quiero darle la bienvenida a Mr. Dean y a Nico, que ahí se nos unió nuevamente. Señores, Sí, bienvenidos. hombre, Betico, es un saludo fraternal y más grato que fraternal, digámoslo así. Hombre, encontrarte nuevamente hoy conmigo aquí compartiendo silla en esto que es Rock and Cafe y saludando a Nico, que estábamos en el backstage hace unos momentos hablando y popularizando su nuevo corte de cabello estilo piloto iraquí. Entonces, Y lo grave del hombre es que está en los terraplenes nacionales, rodeado nacionales. de gente que no simpatiza mucho con la milicia. Entonces estamos hablando de eso. Entonces hoy el tema de Rock and Cafe en su episodio número 5 es verdaderamente locos. Hablaremos durante este espacio sobre estos personajes que han sido en algún momento de la historia del rock y en la historia de la música contemporánea y más allá en esta década de los 80, 70, 90, de estos personajes y estos frontmans o estas personas que han estado vinculadas en algún momento y en alguna situación de este género musical que de verdad están locos, o sea, tienen problemas mentales, pero no los problemas mentales, las locuras aceptadas por la sociedad de que son unos irreverentes, son unos arrogantes en el escenario, no, de verdad, estas personas están verdaderamente locas, con No, 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 problemas y en realidad todos los oyentes es un tema muy serio. No sí, está, no estamos jugando, estos tipos de verdad tenían problemas psicológicos y algún tipo de trastorno mental. Eh, clínicamente formulados y dictaminados clínicamente. y algunos pues medicados bien, otros mal medicados y otros pues O extra, totalmente, o extramedicados. y otros totalmente fregados. Fregados. Bueno, para todos los oyentes, Rock and Caffeine es un podcast que estamos haciendo Juanjo, Nico y yo desde hace algunas semanas para hablar de rock, siguiendo algunos lineamientos temáticos específicos. Ya hemos tenido 4 episodios. En un primer episodio hablamos de cómo conocimos el rock o cuál fue nuestros inicios con el rock. En el segundo episodio hablamos de los unplugged o de los desconectados de MTV y hicimos referencia a 3 en especial. En el tercer episodio hablamos de las bandas inexistentes, aquellas bandas que la televisión o el cine creó para sus programas o sus películas y que muchos en algún momento consideraron reales. Y en Pero el no lo era. episodio número 4, ¿cuál fue el episodio número 4, Mr. Dean? El episodio número 4 fue, te voy Fue a el decir, Lázaro. el Lázaro. Eh, Y y quisimos hablar un poco de aquellas bandas que después del 2000 revivieron el rock, de una después forma. sí, de cierta forma, después de que alrededor del 2000 el pop tomara la vanguardia en el mainstream mundial. Sí. Pero bueno, ese quinto episodio vamos a hablar de los dementes o de los locos. Y tenemos un top 5 que puede tener un bonus track o un par de bonus track del cual vamos a hablar. Antes de comenzar, pues también queremos invitarlos a que entren a la lista de Spotify en la cual hicimos una selección de estos Muy a artistas que conciencia. vamos a hablar hoy. Eh, y bueno, espero pues que la disfruten y les guste. Mr. Dinko, ¿qué comenzamos hoy? Pues a ver, Betico, hoy comenzamos esta lista de verdaderamente locos. Comencemos por uno de los más representativos y como que han marcado la parada en este cuento de hadas llamado rock and roll. Estamos hablando de Syd Barrett, el vocalista y gestor génesis de Pink Floyd. Entonces, Roger Keith Barrett nace en Cambridge el 6 de enero de 1946 y es conocido como el líder, o sea, la llama inicial de Pink Floyd. Este era cantante, guitarrista y compositor de esta banda inglesa y
se destacó y tiene un palco de honor en este género del rock and roll y de esta banda como es Pink Floyd, que es una banda si podemos nivelarla de estrellas, es una banda de 7 estrellas, con una alineación, una música, una temática, unas líricas impecables, porque no ha habido pues banda que haya llegado a tener la alineación, la pureza de música y la creatividad que ha tenido esta banda durante estos últimos 35 años, 40 años más o menos. Entonces, digamos que Syd Barrett... casi 50. Sí, casi los 50 años ya. Syd Barrett fue, digamos que uno de los más carismáticos líderes de Pink Floyd, porque ha tenido a lo largo de su historia, ha tenido tres... La historia de Syd Barrett en Pink Floyd en realidad fue muy corta y se limita pues a algunos sencillos, al primer disco y a una participación muy vaga en el segundo disco, que fue A Source Full of Secrets. Sí. Pero como hablábamos ahorita antes del programa, lo que hizo o lo que logró en ese poquito tiempo colocó una vara muy alta, tanto para las bandas que competían con ellos, digámoslo de alguna manera, en esa época, como para ellos mismos. Sí. Aún así, pues yo creo que una de las ventajas que tuvo Pink Floyd cuando él salió es que tuvo la necesidad de reinventarse y pasó por un proceso de discos como Umaguma o como Obscured by Clouds o incluso Middle, aunque el Middle ya tenían un sonido muy similar a lo que fue posteriormente The Dark Side of the Moon, pero fueron una banda que pudo reinventarse o que fue capaz de reinventarse y en cada disco lo hizo. Yo creo que es muy difícil encontrar 2 discos seguidos de Pink Floyd que sean parecidos. Sí, yo creo... quizás un poco los 2 últimos y quizás un poco de Final Cut y The Wall tienen un sonido similar, incluso el primer disco de Roger Waters como solista tiene también muchos vestigios de eso. Tiene mucho de Final Cut y de The Wall. Pero bueno, volvamos a Syd Barrett. Entonces como te venía diciendo, Syd Barrett desarrolló un problema, digámoslo así, de esa locura que a veces se acrecentan, como hablamos en el backstage, con el problema de las drogas. Empezó a consumir mucho LSD y ese LSD es una droga demasiado, digamos que es como un torrente muy fuerte para personas que tengan una... Allí lo que ocurre con el LSD es que pues, creo que todo fue una droga que se experimentó en los 60 con la milicia de los Estados Unidos. Segundo, es un alucinógeno. Sí, horrible. No es ni un estimulante ni es un depresor. Y lamentablemente pues el alucinógeno no genera una adicción como la generan los estimulantes o los depresores, o las drogas estimulantes o las drogas depresoras, pero las drogas alucinógenas sí dejan un residuo en el cerebro y es lo que días después o meses después o un tiempo después de consumirlas se llama los flashbacks. Sí, como unas secuelas de eso. Eso ocurre con los hongos, con los ácidos, con el LSD y esto. Y lo que le pasó al tipo fue que se excedió en el consumo de LSD. Y como hablábamos hace un momento, la concentración de microgramos de LSD en esa época giraba alrededor de los 350 microgramos de ácido por dosis, cuando hoy en día las dosis más altas no alcanzan los 80 microgramos. Es decir que, en otras palabras, tomarse una dosis de LSD en los años 60 era como tomarse 5 dosis hoy en día. Eso. Entonces, claro, es una carga demasiado fuerte y es una concentración de microgramos demasiado para un promedio en el que se podían determinar que con una dosis muy mínima tenían unas alucinaciones y unos trips supremamente fuertes y
una condición muy poderosa a la hora de que una persona que tenga problemas psicológicos y problemas mentales, como era Syd Barrett, y a acrecentar y, digámoslo así, catalizar esa locura bajo los efectos de esta droga era increíble. Entonces empezó a deteriorarse y finalmente llegó en un punto de colapso que perdió conexión con esta realidad. Entonces, ahí, en algún momento yo leí hace muchos años que uno de los diagnósticos que le habían dado había sido reclusión virtual. Y creo que hoy en día todavía no entiendo muy bien el término, pero creo que suena algo como muy, muy denso, porque el tipo llegó a un punto donde era disfuncional. Y cuando estaban en el escenario, y ahí fue cuando comenzaron a darse cuenta que el tipo ya estaba fregado, decían, él no estaba cantando, estaba simplemente tocando una cuerda aleatoriamente, y simplemente no sí, cumplía su función. exacto. Yo creo también, No Beto, cumplía su función. yo creo Y yo creo que el impacto debe ser muy fuerte, porque pues el tipo era pues uno de los gestores junto con Roger Waters, sí, el compositor, el cantante, el guitarrista, y además era quizás el componente más creativo que tenían ellos en ese momento, porque cuando él sale, y lo dicen en la entrevista los otros miembros, Ricky, Nicky, Roger, ninguno de nosotros componía. Entonces fue un reto para todos entrar a componer las líricas. claro, claro. Y aparte de eso, es que como podemos decir también esa locura radical y residente en Syd Barrett era lo que dio ese matiz y ese sabor y ese condimento a la música de Pink Floyd. Y si algo está claro es que Pink Floyd no hubiese sido lo que fue y lo que es y lo que será para siempre si no hubiese sido Syd Barrett el que hubiese... Hay una característica muy importante que conservó Pink Floyd después de la salida de Barrett, y fue el tema de hacer jamming o de improvisar durante muchos minutos, que con él lo Completamente de hacían en acuerdo. una canción que se llama Interstellar Overdrive. Sí. Y Pink Floyd pues siguió haciendo eso, y por eso uno encuentra canciones tan extensas, canciones de 7 minutos, de 15 minutos, o incluso como Ecos, que dura 23 minutos. Ejemplo de eso es Eh, Breaking in the Sky, ejemplo de eso es Shiny You Crazy Diamonds y viceversa. Ahí yo creo Entonces, que siguiendo con el tema del LSD, podemos pasar a Peter Green y a Danny Kirwan, que también sí, tuvieron, digamos, el mismo problema que tuvo Barrett. completamente de acuerdo. Es que Peter Allen Greenbaum, este músico guitarrista que nace en Londres el 29 de octubre de 1946, tuvo, sí, mucha similitud, como tú lo decías, Beto, tuvo mucha influencia en esa, pues en esa cultura del LSD y en las drogas y en el exceso, y aparte de eso, con ese problema psicológico también que manipulaba, porque todas estas personas que llegan, Ahí, que es como perdón, Beto, que es un mínimo común, que son personas con un coeficiente intelectual muy amplio o con una inteligencia, digámoslo así, sensorial demasiado amplia, y con cualquier cosita detonan o se vuelven agorafóbicos, se vuelven, digámoslo así, psicóticos, asociales. Entonces desarrollan esas patologías. ¿Qué decías, Betico? ¿Cómo, no, digamos que en el caso de Sir Barrett, pues el hombre no fue, digamos, un tipo tan representativo hasta después del primer disco. En el caso de Peter Green con Fleetwood Mac, el hombre venía prometiendo mucho, incluso lo ponían al nivel de Eric Clapton. y de Mick Taylor? ¿De quién? De Mick Taylor. ¿Cuál era Mick Taylor? Ese es uno de esos
cantautores de esa época, a finales de los 70s, que también tenía mucha influencia con Gary Moore y Richie Blackmore. O sea, Mickey Taylor es... Ahí hay una diferencia. Dale, termina. O sea, Mickey Taylor ha tocado pues o sea, nunca ha sido como un frontman, pero ha estado metido muy de lleno en el ámbito del rock and roll. Ha tocado con John Mayall de Blues Breakers, hubo como pequeñas participaciones en los Rolling Stones cuando reemplazó a Brian Jones. Bueno, hubieron muchos, o sea, es como de estos guitarristas que hacían pinitos en muchas bandas. O sea, sí, pero reconocido como tal de un parte de un frontman o de una banda, no, pero ha sido partícipe de muchas y ha estado en sonidos y en gigs y en algunas participaciones muy directas. Entonces, sí. Dale, Beto, ¿cómo? No, dale, termina la idea, qué pena. Entonces, no, Betico, entonces, esa es la esencia, o sea, son personas que han sido comparadas con grandes guitarristas y han sido partícipes de este ámbito y de este género, y que en muchas ocasiones son muy buenos artistas y son muy buenos músicos, unos más reconocidos que otros. En este caso, Mick Taylor también está de la misma línea, pues de esa misma génesis como es Eric Clapton, pero obviamente Eric Clapton destacó por su talento y por su música y por su peculiar estilo de componer y por ser un virtuoso de la guitarra. Entonces a veces lo comparan con Mick Taylor, aunque para las personas de promedio que uno diga, sí, Mick Taylor, lo pueden conocer, pues hay otros que no. Entonces, a eso me refería, Betico. Ya, ahí tengo que hacer la tarea, no tengo referencia de Mick Taylor, ahorita me pongo a leer un poquito. Sí. Pero lo que quería era hacer un paralelo un poco entre Peter Green y Syd Barrett, que son dos tipos de la misma época, sí, muy prometedores, con mucha influencia del blues del sur de los Estados Unidos. Ajá. Pero a diferencia de Syd Barrett, que se inclinó un poco más hacia el rock psicodélico y experimental, Peter Green sí quiso hacer mucha apología a lo que fue el blues. Y era un blues muy eléctrico, similar a lo que propuso también Eric Clapton. Que luego, ¿cuál fue el punto con Fleetwood Mac? Él fue uno de los fundadores junto con John McVie y con Mick Fleetwood. Sí. Luego entraron Jeremy Spencer y Danny Kirwan a complementar. Y la banda tomó mucha fuerza en Inglaterra. Y a finales del 69, si no estoy mal, o principios del 70, tuvieron una gira por Alemania. Resulta que el accidente o el problema lo tuvieron después de un concierto donde los invitaron a una fiesta y solo Kirwan y Peter Green decidieron asistir. Los Mick Fleetwood y John McVie dicen en entrevistas que después de esa fiesta los tipos no fueron los mismos. ¿Qué ocurrió? Pues fueron a la fiesta, les ofrecieron ácidos y volvemos a lo mismo, se les tostó la cabeza. Kirwan salió del grupo inmediatamente, no pudo volver a hacer música, no pudo volver a tocar, se volvió un tipo totalmente disfuncional. Sí, con una catarsis ya extrema. Peter Green no tanto, pero ya tenía unas ideas muy radicales para la banda, dentro de las cuales estaba donar todo lo que ganaban a beneficencia, porque el dinero no vale nada. Pero bueno, el tipo salió de la banda unos meses después, un año después, sacó su primer disco como solista, que fue The End of the Game, y luego duró 9 años para sacar un segundo disco, que fue Slavo Day. Luego tuvo otros proyectos musicales, pero no logró alcanzar, volvemos a lo mismo, puso la vara muy alto al principio, y luego no pudo alcanzarla por su padencia. Sí. Pero volvemos a lo mismo, y es lo que hablábamos un poco en el backstage. No se sabe si los tipos ya venían trastornados o la droga les detonó
estos trastornos, hablando de Barrett y de Peter Green, ellos eran tipos que sufrían de esquizofrenia, o que comenzaron a sufrir de esquizofrenia. Y otro punto importante era la edad, eran tipos muy jóvenes. Claro, ¿no? Eran tipos que en esa época tenían 23, 24 años. Sí, entonces podemos decir que es algo curioso y es algo controversial y algo muy, digamos que muy, sí, muy reservado, digámoslo así, porque no podríamos dar una apreciación muy, digamos, fehaciente y muy veraz, porque si bien en el escenario eran personas completamente funcionales y de una locura nata, digámoslo así, los efectos de esta droga son como, digámoslo así, muy relativos, muy impredecibles, y cada organismo es diferente, y entonces poder determinar, como acabas de decirlo tú, Ético, de decir, no, es que fue la droga los que lo detonó, es algo, digamos, que queda como en el tintero, como puede haber mucho escepticismo acerca de eso, pero yo creo definitivamente. Terminemos esa década de los 60 con Brian Wilson y ahí hacemos un paralelo entre los tres, claro, porque tienen situaciones muy parecidas. sí, Pues claro. Brian Wilson es uno de los fundadores de Beach Boys, cuya obra cumbre fue Pet Sounds en el año 67. 67, sí. Bueno, el Beach Boys era una banda de 3 hermanos, un primo y un amigo, que eran Brian, Carl, Mike Lowe, Sí. Al y Dennis Wilson. Sí, Dennis Wilson. Ellos comenzaron desde muy jóvenes a cantar y a tocar juntos por la dirección de Brian, formaron el grupo, y en esa época en que sacaron Pet Sounds fue como donde ocurrió todo. ¿Qué nos puedes decir de esa época, Juanjo? Pues Betico, Pet Sounds fue como el catalizante perfecto de ese sonido de California a finales del 62, 63, que estaban en pleno apogeo los hippies y el sonido como groovy, el sonido muy surfer en la costa oeste de los Estados Unidos, San Francisco, California, Santa Bárbara, Santa Mónica. Y era ese sonido como tan innovador y como tan fresco, y en la representación de lo que es The Beach Boys y en la voz de Brian Wilson y de sus demás colaboradores, fue un sonido, aparte que el álbum Pet Sounds es un sonido extremadamente rico en matices, algo como muy psicodélico, muy surfer, muy de partir con los amigos. ¿Decías, Betico? No, yo creo que la opinión mía es un poquito diferente, porque el álbum fue el álbum fue el que rompió ese sonido surfer de Beach Boys. A eso me refería, o sea, yo me refería a que él rompió con ese sonido, o sea, de un sonido surfer, que es lo que uno venía acostumbrado a escuchar de The Beach Boys, a un sonido como un poco más elaborado, o sea, de pasar de un sonido surfer y un sonido californiano a Pet Sounds, que es un sonido más elaborado, un poco más concienzudo, un poco más musical, digámoslo así. A eso me refería yo, Betico, pero continúa que la idea la tienes tú muy clara también. Sí, sí, sí. Bueno, no, con Pet Sounds lo que ocurrió fue, ellos venían, como decías vos, a principios de los 60 con un sonido muy surfer, inclusive en algún momento Mike Lowe, que era el primo de ellos, el vocalista, dijo que no, que dejaron de cantar a los surfer y quisieran un car rock, haciendo alusión a la gente que parqueaba mientras unos hacían surfing, los otros parqueaban en la playa, y incluso le cantaron algunas canciones haciendo referencia a eso. Pero cuando ellos comenzaron a tener fama, Brian Wilson tuvo un par de colapsos nerviosos y decidió no acompañarlos más en la gira o en las giras que estaban haciendo, y en ese momento ellos iban para Japón. Llamaron a Bruce, que fue el que reemplazó en las giras a Brian Wilson. Brian se quedó
Y él decía que él había comenzado a oír muchas cosas en su cabeza, que tenía algo que sentía que debía salir, y eso era Pet Sounds. Como Claro. sabía que su banda, sus primos y su hermano y su amigo no podían hacer lo que él tenía en la cabeza, contrató los mejores músicos de estudio que habían en la escena en esa época y comenzó a grabar Pet Sounds. Cuando la banda volvió de Japón a grabar, pues simplemente se encontró con que tenía que grabar principalmente las voces y era un sonido muy diferente y en algún momento Mike Locke, que era el primo y el vocalista, dijo, hermano, nosotros somos una banda alegre, esto es un disco muy depresivo y las letras y la música y como decías vos ahorita, esa parte musical tan elaborada, al hombre Sí, de entrada no le gustó, lo criticó mucho y después, muchos años después, puso una demanda para reclamar derechos sobre el álbum, cuando en realidad, como lo veo yo, pues el álbum es un álbum de Brian Wilson eh, con los vocales de Beach Boys. sí, claro. Pero No, el punto fue que por esa época el hombre, y volvemos al mismo tema, probó LSD y se le detonó una ese, esquizofrenia sí, paranoica que lo horrible. desconectó casi que completamente de la música y luego llegó a un caso muy controversial porque lo pusieron a cargo de un psiquiatra o de un psicólogo, no recuerdo bien, y el hombre lo estaba explotando, lo estaba sobremedicando y lo estaba explotando hasta que su esposa, años después, su segunda esposa, digamos, logró rescatar y se tomó el cargo de manager de Brian Wilson, de Claro. Brian Wilson, eso fue alrededor de los 90 ya. Sí, ya, y pues una época ya como más reposada de ese sonido de The Sí. Beach Boys y implementando. Podemos decir que sí, ese Pet Sounds es, digamos que la ópera prima de él, de Brian Wilson. Y lo podríamos definir como un pop barroco, digámoslo así, con un contenido mucho más lírico, mucho más sofisticado, más reflexivo y sobre todo, como tú lo decías, un sonido muy sentimental y como muy depresivo y como muy Hay, existencialista, podríamos hay decirlo unas así. letras muy depresivas. Hay algo que quería también comentar sobre Pet Sounds y es un poco lo que hemos hablado muchas veces sobre como ese ping pong que hay Sí, que ha habido entre la música de Inglaterra y la de Estados Unidos. Resulta claro, que cuando Brian Wilson decidió hacer Pet Sounds, había acabado de oír Rubber Soul de los de los Beatles. Beatles. Y resulta que lo que él decía era, qué álbum tan bonito, no es un álbum de singles o de canciones, sino que es un álbum que uno puede ver como un todo. Pero resulta que los Beatles sacaron Rubber Soul después de haber estado en Estados Unidos y haber conocido a Dylan y haber querido enriquecer sus letras. Entonces, ¿cómo comienza la cosa? Viajan los Beatles a Estados Unidos, conocen a Dylan, quieren enriquecer las letras, sacan Rubber Soul. Brian Wilson escucha Rubber Soul, saca Pet Sounds. Paul McCartney escucha Pet Sounds y se Saca motiva Wins. a hacer Sgt. Pepper, Band. Lonely Hearts Club Band. Entonces me parece muy interesante cómo empieza a influenciar, cómo esos dos países empiezan a enviarse influencias y a retroalimentarse. Por supuesto, detrás de eso también está Zappa, pero Zappa es uno de los enemigos públicos número uno del rock Sí, señor. popular. De eso hablaremos después. Claro, Pero bueno, yo creo que continuemos saliendo ya de los 60, pasemos rápido por los 70 y en los 70 pues ya no había tanta droga, pero había mucho alcohol y por claro que ahí sí. hubo mucho alcohólico, dentro de ellos el Clapton tuvo sus problemas de alcohol y también estuvo un tiempo encerrado. Ah, bueno, se me había olvidado decir que Brian Wilson estuvo 3 años y medio en la cama sin levantarse. Bueno, Clapton también estuvo un tiempo encerrado, pero bueno, ya pasando a los 80 y volvemos a lo que hablábamos algún tiempo, tenemos el glam rock, pero detrás de eso tenemos MTV
y por ahí en MTV tenemos un tema muy interesante que se llama Daniel Johnston. Daniel Johnston. Pues a ver, ¿qué tenemos que hablar de Daniel Johnston? Daniel Dale Johnston, nacido el 22 de enero de 1961, es un músico, cantautor y artista estadounidense que estuvo muy presente en el ámbito musical, pero tampoco tuvo, pues, como lo hablábamos ahorita, que tuviera una relevancia, que fuera un frontman de una banda. No, fue un compositor y cantautor, y más que todo fue como un juglar, como lo hablamos en el backstage, de esos géneros musicales que se han perdido a lo largo de la historia y entre los recovecos de la música, de ese sonido tan puro y de las líricas tan elaboradas como las que este artista empezó a implementar. Tanto así que su sonido, como tan poco comercial y como tan poco coherente, y digámoslo así, como de una forma como muy coloquial y como muy, definámoslo como algo muy artesanal, inspiró a uno de los rockeros más importantes de la década de los 80, finales de los 80 y principios de los 90, y que es uno de los grandes pilares y de los íconos del rock and roll, como Kurt Cobain, que Kurt Cobain lo admiraba mucho. Por tanto, el problema que él tenía, el problema mental que él tiene, y por ese ende es que está en esta lista de verdaderamente locos. Y son canciones atormentadas que presentan una mezcla entre lo naif y lo tenebroso, como muy incoherentes, con un sonido como muy gutural a veces, o como muy estridente a veces. Él al principio comenzó con temas muy existenciales y como decías ahorita, con unas grabaciones muy artesanales. Incluso pues él grabó su disco, lo duplicaba, y la carátula pues él mismo la dibujó y salía con su disco en la mano, ofreciéndolo y regalándoselo a la gente. Pero como dices, después de que él tuvo el suceso en una fiesta a finales de los 80, sus letras comenzaban a ser más perturbadoras. Ya comenzó a hablar de unos personajes ficticios. Él hablaba de Frankenstein, hablaba del diablo, hablaba de Cáspero, de Gasparín, el fantasmita amistoso. No, y tenía unos episodios psicóticos muy fuertes, que incluso... O de narcisismo. O de narcisismo, Sí. o de narcisismo, pero igual, yo creo que un poco lo de Daniel Johnston fue falta de atención. Porque después del primer suceso, el hombre siguió loqueando, no tuvo el cuidado necesario. Pero aún así siguió siendo un tipo muy creativo, porque además de eso dibujaba, componía, y es una música muy particular que pues pueden oír allí en la lista de Spotify que tenemos. Pero bueno. Es que mira, también podemos decir que ya Daniel Johnston, como lo plasma para todos nuestros oyentes que tengan la oportunidad de verse el documental de Daniel Johnston, que es The Devil and Daniel Johnston, es un maravilloso material fílmico que es de un documental del 2005, en el cual muestra una radiografía muy pura y visceral de lo que es la vida de Daniel Johnston y lo que fue en sus principios, sus orígenes, su carrera musical. Y digamos que a lo largo de su trayectoria como músico, porque se le tiene que denominar a su particular y muy controversial forma de hacer música, porque es músico, ha sido pues aclamado por músicos de trayectoria como David Bowie, que hace poco ha dejado este mundo. Decía que él tenía de esa música, yo la tengo, decía, me encanta tenerla presente porque es algo que al haberlo oído me inspiró y me llevó por caminos creativos mucho más ricos de los que podría haber yo llegado por un método propio. Sonny Youth también estuvo muy presente toda esa época lo acogió un tiempo en Nueva York. Claro. Él fue el telonero de ellos en algunas presentaciones.
Incluso Claro que sí. el hombre se les voló un par de veces y les decía, ustedes no van a llamar a mis papás a decirles lo que yo estoy haciendo. Tenía esa paranoia alborotada. Claro, ¿no? Y, Y eran y esos por ahí lo episodios. encontraron, se estaba quedando creo que en un baño público, en un baño de esos movibles. Ahí estaba durmiendo el hombre, de ahí lo sacaron. Pero bueno, yo Es creo que, que es de esas mentes brillantes claro, que a mí por me supuesto gustaría que sí. conocer. Claro, por supuesto. Y aparte de eso, eh, si algo nos ha dejado la música de él, es como esa perdón, me enredo, esa originalidad que tenía a la hora de componer y a la hora de utilizar sonidos e instrumentos para dar a conocer sus emotividades y conectarse, digámoslo así, con ese Daniel Johnston interior Ujú. permeado por su propia locura, por su propia personalidad y por sus propios traumas, como en un principio y como en la génesis completa de lo que fue Kurt Cobain en los 90, finales de los 80 y en los 90. Ahí el hombre tuvo un episodio muy particular. Yo no sé si recuerdes, él tenía como un amor platónico en el colegio, que Sí, luego ese amor platónico pues se casó con alguien, pero él dice, no, y no me se va. importa, pero aún así siguió inspirando mucho su música. Pero luego tuvo una novia que era una cantante de otra banda, y cuando terminaron al hombre le dio muy duro y le generó un impacto muy fuerte, y posteriormente esa novia se casó con su mejor amigo. Y él le escribió un poema y le escribió a su amigo y le dice algo así como hermano, usted es el tipo más afortunado del mundo, pero ya dentro de su locura. Mm, Me parece muy interesante eso y cómo interioriza el hombre todo eso sin Claro, iras y sin rencores y sin nada de eso. claro, es que es muy ejemplo y es muy, digámoslo así, muy acorde el comentario que tú haces, Betico. Pues haciendo un paralelo con Kurt Cobain, que es uno de nuestros cantautores favoritos, es esa visceralidad, es que se puede notar a flor de piel poniendo uno de los temas de Daniel Johnston y compararlo con Kurt Cobain en sus primeras maquetas y en sus primeras grabaciones. Son canciones que demuestran esa ira, esa reacción como tan catárgica, con ese sentimiento, con esa inocencia, con esa niñez interna y a flor de piel y como si fuera un arma disparándole a todo y a Mm. todos. Pero a la final de cuentas no es más que un niño indefenso, traumado, temeroso y aparte de eso, irreverente, incoherente y loco, como lo era Mm. Kurt Cobain en el escenario. O sea, usted ve a Kurt Cobain en el escenario haciendo muecas y escupiendo y riéndose y torciendo los ojos y jugando con muchos de los instrumentos y haciendo Pero, parodias, burlándose, como un pero- niño, o sea, haciendo coherencias como un niño. y creo que eso nos puede dar pie al último personaje que tenemos hoy, que es Craig Mills, de, Claro que de la sí. banda The Vines de Australia. Que como lo decíamos en uno de los programas anteriores, fue un tipo que tomó mucho de la influencia que tenía de los Beatles y de Nirvana para su música. Entonces se Claro que encuentran unas canciones muy sutiles, muy bellas, muy bien compuestas, como Autumn Shade o como Vision Valley, pero sí, encuentran señor. también unas canciones muy caóticas como Get Free o como Aura That Away, creo que se llama. Sí, sí, Que sí. son muy fuertes y que incluso en una de las presentaciones en el show de Jules Holland en Ajá. Inglaterra, como decías vos, muy similar a lo que hacía Kurt Cobain, el tipo se despelotó, brincó, volvió nada a la guitarra, despedazó la batería, se tiró encima de la batería, gritó. Es una performance bien interesante. Claro, Eh, es, Pero digamos lo que muchos no sabían del hombre es que eh, sufre de Asperger.
Asperger, sí, que es un señor. problema Ese síndrome de Asperger es de complicadísimo. interacción social y de comunicación. Y, hermano, y muchas veces uno como, digamos, ya como tema, ya como experiencia personal, hay días donde uno no quiere ver a nadie. Ahora imagínate uno con ese síndrome Es que, eh, y teniendo que salir a presentarse ante un montón de gente y a sonreír y a dar entrevistas y a hacer caritas. Yo creo que eso exactamente, de hecho, despelota a cualquiera. Incluso claro, después de eso el hombre estuvo varias veces en clínicas de reposo. claro. No, y aparte de eso, digamos que es una idiosincrasia, digamos que es algo, es jocoso, un síndrome como el síndrome de Asperger, que está completamente enmarcado y obviamente es detectable por esas conductas obsesivas a veces son muy leves y a veces son completamente salvajes y muy raidales de conductas muy antisociales. Se vuelven ese síndrome como que acrecenta esas arrogancias y digamos que esos detonantes de ira y digámoslo así, como de, De de soberbia, sentimiento, de sí, de soberbia. resentimiento. Exactamente, entonces es como, digamos, como una herida abierta. El síndrome de Asperger lo define uno, lo defino yo como una herida abierta y de un momento a otro empezar a rascar la herida abierta y eso en vez de ayudar a, a apaciguarlo, lo acrecenta y se vuelve es una cosa impresionante. Imagínese usted, y para que se hagan una idea a nuestros oyentes, imagínese la magnitud de este síndrome amplificado por 1000 en un concierto con gente tratándolo de tocar, con gente tratándolo ¿No? no, Donde a uno le dio un yello en escenario, no, 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 como no, artista eso debe ser un caos. Y acordate, por no, ejemplo, los ataques de ira de Axl Rose claro, pero por o supuesto que los sí, ataques de ira de Charly García, que incluso aquí en Colombia tuvo un claro, episodio de esos. Mm, claro. Entonces, como te decía, detonar esa cosa debe ser impresionante y aparte de eso, agrégale que como todos los que conocemos, Craig Nichols también debe haber coqueteado y debe haber tenido sus problemas con los alucinógenos y con los fármacos y con las drogas. Entonces, a ese síndrome de Asperger, espolvorearle un poco de narcóticos y de sustancias psicotrópicas. Aparte de eso, o mezclarle un síndrome de abstinencia bien fuerte, un cold turkey o algo de ese tipo. exactamente, o a eso, no sé, sofríelo en un poco de tendencia autodestructiva bajo los efectos de unos buenos alcoholes o de un buen líquido alcohólico. Entonces eso, No hay nada más peligroso que un tipo bien piedrero con cocaína y alcohol. exactamente, entonces, Ese de, levanta hasta el nido de la perra, te no, cuento. no, 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 eso, o sea, el enfrentamiento y la guerra, la Segunda Guerra Mundial es un par de culicagados jugando con Boñiga, con Pantano, o sea, es Ujú. increíble, o sea, es algo de magnitudes nunca antes vistas. Entonces, eso también como que da un estilo y enmarca ese género y ese estilo pertinente y peculiar que tiene Craig Nichols en su género pues propio, digámoslo así. Entonces da mucho de esos matices y como lo hemos visto en los últimos 4 personajes que hemos visto, dan esa característica y que en cierta manera acostumbran a los oyentes y a sus fans y lo ponen en una línea muy arriba porque llegan a ese punto en el que dice, hombre, la locura de este tipo es la maravilla y después de que tienen una oscilación o una caída, una depresión o un conflicto, Yo creo que uno de los grandes pecados que tenemos los fans, o que tienen algunos fans, es el sí, tema de idolatrar. exactamente. Y muchas veces lo hemos hablado con amigos y conocidos, y así cae uno como, o hace uno caer en cuenta, o le hacen a uno caer en cuenta, que el tipo que tiene uno como, o el tipo que uno admira mucho,
o es un degenerado, o es un alcohólico, es un Claro que drogadicto, sí. un irresponsable, un tipo con problemas de ira, en otras palabras, que es un mal tipo. Exactamente. Pero bueno, yo creo que para ir cerrando el programa, lo que queríamos resaltar aquí un poco eran aquellos rockeros o músicos que verdaderamente tenían algún o tienen algún Obviamente. padecimiento mental o algún desorden mental, ya Sí. sea porque lo traían o ya sea detonado por alguna droga o ya sea detonado por la misma fama. Uh-huh. Eh, Algo dale, que dale. no se nos puede olvidar, Betico, es que obviamente en esta lista y en este top que hicimos nosotros hoy en Rock and Caffeine, se escapan muchos personajes y nos quedan en el tintero muchas personas que han tenido Claro que sí, esta, esta peculiaridad. incluso sacamos casi la mayoría de los 90 que Claro todos que sí. sufrían de lo mismo, hablando de Sinead O'Connor, de Kurt Cobain, de ay, ya no recuerdo, de Ian Curtis, más tirando a los 80, que eran tipos que, o jóvenes que sufrían de bipolaridad. Entonces sí, ese es el gran, pues el gran común múltiplo entre todos estos personajes que han estado vinculados y que en algún momento de la historia del rock and roll han estado eh, movidos Perturbados. y perturbados por esto. Por ejemplo, Son, un ejemplo son, muy son, clásico. son mentes brillantes y mentes perturbadas. Sí, por ejemplo, uno de los que sacamos y que fue pues relevante también porque estuvo vinculado mucho con The Beach Boys, Phil Spector. Phil Spector también tuvo unos problemas muy bravos y aparte de eso, el problema psicológico de Phil Spector acrecentado también con esa tendencia autodestructiva de los 70s, los 80s que fueron horribles, Ahí, alcohol. recordemos que Phil Spector era uno de los ídolos de Brian Wilson, o quizás era el mayor líder, porque No, y aparte, cuando Brian Wilson tomó la batuta con Pet Sounds, ya sí, pasaba de intérprete y compositor a compositor y productor y arreglista, que incluso grabando Pet Sounds, la bajista le decía, Brian, creo que te equivocaste. Aquí él tiene una línea de bajo que está en sol y yo tengo una línea de bajo que está en la. Eso no funciona así. Y el hombre le responde, pues en mi cabeza funciona así. no, pues tanto así que en el documental de Imagine de John Lennon aparecen esas redecillas y esos enfrentamientos entre personas con unos egos y con una visión musical y con un intelecto muy diferentes, pero que en cierta manera se entrelazan y se complementan. Por ejemplo, la discusión en grabando Oyoko en estudio John Lennon decirle a Phil Spector, que es un ingeniero de sonido, hombre, Philip, no me gusta cómo suena. Y le dice, John, funciona. Y le dice, no, Philip, y se va a hacer como yo quiera, porque soy yo. Entonces, lo vamos a hacer hasta que suene maldita, esta maldita canción como debe sonar, Philip. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que, digamos, en un punto llegan a reventar ese paradigma, pero que de acuerdo a la locura de los dos en ese momento, se ven esos matices que hacen de este género tan mágico, hacen como de esa peculiaridad y anécdotas muy fantásticas. Por ejemplo, esa para mí es una de las anécdotas más relevantes de encontrarse con un ingeniero, un excelente ingeniero de sonido, decirle eso John Lennon, o sea, criticarle algo, como tú lo acabas de nombrar, decirle, en mi cabeza funciona, y decirle, hazlo No, porque es que y en mi cabeza simplemente esto funciona. es lo que quiero porque así lo concibí. Exactamente. Entonces, digámoslo así, entonces esos egos y esas locuras que chocan. Una última consideración ahí ya para que terminemos el programa de hoy. Un minuto de consideración, Mr. Dean. Pues Betico, Un minuto de considerando, consideración y 10 segundos de recomendación. bueno, perfecto, considerando
el episodio de hoy y haciendo como digamos, una sinopsis total, la locura de estas personas, ya sean bajo los efectos de una droga o bajo los efectos de su propia naturaleza innata, han estado vigentes y estarán vigentes en este género. Y independientemente de que la droga y los estimulantes y los narcóticos y los psicotrópicos influyan en esto, no son, digámoslo así, no es la carta magna ni es el determinante de que sean locos y que tengan problemas psicológicos. Entonces esa locura puede ser nata y en algún momento detonar y hacer de esto una anécdota, una gran banda, un excelente álbum y sobre todo una historia que contar, como la hemos venido haciendo y como lo hicimos hoy en este programa que fue verdaderamente locos. Este programa que es de ustedes y que es Génesis de mi amigo Alberto y yo, que es rock and roll en Cafeína. Entonces, para despedirnos, esa fue una de las consideraciones. Bueno, un par de canciones que resaltes de los artistas que hablamos hoy. Hombre, yo creo que sin duda alguna, si podemos hablar de esta locura y de esta experimentación, de Syd Barrett podríamos decir, sin duda alguna, Simile Place. O sea, es digamos que la ópera prima de esa locura y de ese Syd Barrett un poco estimulado y permeado por sus problemas y por sus alucinaciones bajo las influencias de estos psicotrópicos. La siguiente, Betico, ¿cuál dirías tú? Una segunda, y voy yo con dos más. Una segunda canción que recomiendes. Pues a ver, yo podría decir de Brian Wilson, no me quedaría con una sola canción. Me encantaría que la gente que nos esté escuchando en este momento escuche Pet Sounds, que escuchen el sonido tan mágico que tiene, esa mezcla perfecta entre timbres de bicicleta, campanas, botes, botellas de Coca-Cola, ladridos de perros, con sonidos como tan no convencionales, con esos sonidos que recuerdan y que remembra uno como instrumentos árabes o electrotermines. Entonces es una mezcla, es un cóctel de sensaciones, de sonidos. Me encantaría y recomiendo el Pet Sounds. Yo también recomiendo Pet Sounds. Es un álbum que es un álbum perfectamente integral. Se tiene que oír desde el primer segundo hasta el último, claro que sí. que seguido, y como lo recomienda Brian Wilson, sí, con los ojos cerrados y la luz apagada. Claro que sí, como deben escuchar el Dark Side of the Moon. También. Y recomiendo una de Daniel Johnston que me gusta mucho, que es History of an Artist. Y una de Peter Green ya en sus últimas épocas en Fleetwood Mac, que es Albatross. Sí. Igual ahí en la lista de Spotify tenemos unas recomendaciones, esperemos les guste. Una buena selección. Y ya pues para terminar, agradecerles a todos los oyentes y a vos, Juanjo. Es muy grato poder compartir este espacio con vos. Y esperamos que Nico pues se nos pueda unir en un próximo episodio. Sí, y bueno, esperamos también en la próxima semana ya estar indexados en iTunes para que puedan suscribirse y oírnos. Sí. Y por favor, pues, si les gusta, cuéntenos. Si no les gusta, pues también, por favor, cuéntenos. Si tiene críticas, sugerencias, si quiere participar, si tiene algún tema en especial. Ideas, participaciones, claro, estamos abiertos a que... Pueden escribirnos por ahora en nuestros perfiles de Facebook o de Twitter. Y bueno, Mr. Dean, muchas gracias y feliz noche. Betico, para ti siempre es un honor contigo compartir con todos nuestros oyentes y, hombre, hacer esto que es esta mágica y esta síntesis de nuestros perfiles y nuestras personalidades fusionadas en esto que es Rock and Cafeína, y esperando que nos sigan sintonizando, que nos sigan buscando en las redes sociales, que comenten, que nos compartan y que nos acompañen, que se sienten en este sit y que nos vinculen a partes de su
de su diario vivir, y esto lo hacemos como un gusto y como un hobby, y bueno, esperemos que... y algo Sí, de comentario final. Muy seguramente, pues como esto es un programa en vivo, se nos van algunos datos o podemos equivocarnos en algunos datos. Pues déjenos sus comentarios también, y si nosotros pues los detectamos, los corregiremos en siguientes programas. Muchas gracias y sí. buenas noches a todos y a todas. Hasta luego.